Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 45, a tener la lectura de esta mañana. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, quien que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan, y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo. Su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Amén.
Bien, hermanos, pues continuando con las meditaciones del libro de Génesis, llegamos a un capítulo esperado desde que comenzamos a ver el distanciamiento de los hermanos de José. Y estamos aquí, hermanos, en el capítulo 45. Es importante, hermanos, recordar qué fue lo último que aconteció antes de ver aquí la decisión que toma José. El capítulo 44, hermanos, termina de una manera solemne, termina hablándonos acerca de Judá, pidiéndole a José tomar el lugar de su hermano menor Benjamín, tomar su lugar como sustituto, cargar con lo que Benjamín tendría que cargar como esclavo en Egipto. Y vimos, hermanos, la semana pasada cómo esto prefigura a una sustitución mayor, a la sustitución de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el inocente dándose por el culpable para llevarnos a Dios. Y de esa manera termina, hermanos, ese capítulo 44, con esa disposición de Judá de tomar el lugar de su hermano menor Benjamín. Una actitud completamente diferente, hermanos, a la actitud que Judá había tenido con su hermano menor José en aquel entonces. Un cambio vemos aquí de corazón, un cambio en su voluntad. Vemos una obra de gracia, hermanos, en el corazón de Judá. Y es aquí, hermanos, donde quizá todas esas dudas que tenía José con respecto a sus hermanos ahora tienen respuesta. José ve que sus hermanos verdaderamente están arrepentidos, porque no solo lo manifiestan con sus palabras, sino también con sus acciones. Y al ver José esto, hermanos, nos dice al principio del capítulo 45, José ya no pudo contenerse. José vio que era el momento de decirle a sus hermanos: yo soy José. No sin antes haber sacado a todos los egipcios de la habitación donde estaban, porque iba a ser un momento solemne, iba a haber una restauración familiar. Y dice en el versículo 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. José les declara: yo soy José. Inmediatamente pregunta por su padre, pero nos dice que sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. Esa palabra, hermanos, turbados, es una palabra que denota un miedo profundo. Imaginen, hermanos, daban por muerto a José, y ahora José, siendo el principal en Egipto, después de Faraón, está delante de ellos, el hermano que menospreciaron, el hermano al que le hicieron tanto daño, el hermano al que habían dejado por muerto al venderlo como esclavo, el hermano del que no habían oído hablar nada por más de 20 años. No era para menos que sus hermanos se sintieran avergonzados y aún con un miedo profundo ante esa incertidumbre de cómo iba a reaccionar José ahora que tenía todo el poder. ¿Cómo iba a reaccionar ante esos hermanos que tanto daño le habían hecho? Y este es el momento, hermanos, cuando vemos Génesis 45,
Como les decía, es el momento que todos esperamos desde Génesis 37. Esta es una historia extraordinaria, hermanos, en sí misma, porque vemos una reconciliación. Pero no olvidemos, hermanos, que toda la Escritura, desde Génesis, nos apunta hacia algo más grande, hacia algo más glorioso. Y constantemente hemos visto, hermanos, cómo José prefigura al Señor Jesucristo, cómo prefigura a su obra de redención. Y seguimos viéndolo aquí, pero ahora de una manera diferente. Porque hemos hablado, hermanos, hasta este capítulo 44, hemos hablado de cómo el sufrimiento de José prefigura a los sufrimientos del Señor Jesucristo. Pero hermanos, en esta parte de la historia, ahora vemos cómo la vida de José prefigura a la aparición del Señor Jesucristo después de su resurrección. José, hermanos, fue levantado del pozo de la prisión y fue exaltado a la diestra de Faraón para ser la segunda persona más poderosa del mundo. Y ahora lo vemos aquí en Génesis 45, declarando: estoy vivo. Cristo, hermanos, de una manera más grande, más gloriosa, fue levantado del pozo, pero de la muerte, fue exaltado a la diestra de Dios, se le dio un nombre que es sobre todo nombre y ha declarado al mundo: estoy vivo, resucité de entre los muertos. Esto es un anticipo, hermanos, de lo que el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés a una multitud de israelitas, de judíos, que precisamente descienden de estos hermanos de José. Y en Hechos 2:36 dijo el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Decíamos entonces, hermanos, que los hermanos de José no le pueden responder porque estaban turbados al ver a su hermano José vivo. Tenían temor de cómo iba a reaccionar José, pero hermanos, José les muestra bondad, José les muestra misericordia. Miren los versículos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este es uno de los episodios más irónicos que encontramos en la Escritura, hermanos. El hombre a quien los hermanos habían mandado matar terminó siendo su salvador, terminó dándoles vida. Y vemos aquí, hermanos, en estos versículos cómo José, de una manera amorosa, les dice que no estén tristes, que no se entristezcan por el mal que le habían hecho. Y él les da la razón, les dice: porque Dios así lo había determinado. Dios tenía un propósito bueno detrás de todo esto. Mira la teología de José. Miren al final del versículo 5, dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ahora miren el versículo 7: y Dios me envió delante de vosotros. Hermanos,
el Dios soberano no solo permitió que esto sucediera, sino que Dios quiso que sucediera. Y sin embargo, hermanos, los hermanos de José no dejaron de ser responsables de sus actos, de su maldad, de su gran pecaminosidad al haber actuado de esa manera contra José. Y esto nos recuerda nuevamente lo que el apóstol Pedro predicó en aquel día en Pentecostés. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, por favor, hermanos. Hechos capítulo 2. Versículo 23. Dice el apóstol Pedro: a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y déjenme hacer un paréntesis aquí, hermanos. Aquí Pedro está diciendo que nada de lo que le sucedió a Cristo fue aparte del plan determinado de Dios y de su conocimiento previo. Pero luego enseguida dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces aquí vemos la soberanía de Dios, hermanos, al principio del versículo. Cristo iba a ser entregado, hermanos, ¿por qué? Porque así Dios lo había determinado. Así Dios lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Pero a la mitad del versículo vemos la responsabilidad del hombre. Aquellos inicuos que prendieron y mataron a Cristo crucificándole son responsables de su maldad. Pero todo esto, hermanos, todo esto sucedió de acuerdo al plan soberano y perfecto de Dios, hecho desde la eternidad pasada, que nosotros pudiéramos ser salvos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, el hecho de que Dios haya determinado que José llegara a Egipto y fuera de bendición para su familia y para las naciones ante esa hambruna, no excusa el pecado de sus hermanos. Pero el entender esto, José, cuando él entiende esto, hermanos, la soberanía de Dios, su plan perfecto, sus propósitos buenos para con su pueblo, fue lo que ayudó a José, hermanos, para poder perdonar también a sus hermanos. Que a pesar de todo el mal que había pasado, Dios tenía un propósito. Y ahora leamos los versículos 8 al 10. Dice nuevamente José: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y aquí vemos nuevamente, hermanos, lo que prefigura a Cristo, pero ahora al Cristo resucitado. La última vez, hermanos, que el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos antes de ascender al cielo, el Señor les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tal como dice José aquí: Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Y de nuevo, hermanos, Pedro predicando en el día de Pentecostés sobre la resurrección de Cristo, Pedro dijo: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
José, hermanos, después de revelarse a sus hermanos, les da una misión, les da un encargo y les dice que vayan a su padre, les dice: apresúrense, suban a mi padre, tráiganlo aquí. Y esto, hermanos, es difícil no pensar en los ángeles que estaban en la tumba de el Señor Jesús, donde cuando las primeras personas que visitan la tumba vacía llegan y los ángeles les dicen: vayan pronto y díganle a los discípulos que Cristo ha resucitado, que Él ha resucitado de entre los muertos. José está diciendo: den testimonio de que ahora estoy vivo. Díganle a mi padre que estoy vivo y que venga a Gosén. Ahora, hermanos, leamos nuevamente el versículo 10. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. José, hermanos, está asegurando aquí para su familia una provisión. Hay una provisión segura, no solo para ellos, no solo para sus hijos, sino para los hijos de sus hijos. Así que toda la casa de Israel, hermanos, toda la nación de Israel es llevada a Gosén. Y Gosén, hermanos, es ese lugar de abundancia, es ese lugar seguro. Ese lugar que está seguro en medio de una hambruna. Gosén, hermanos, está prefigurando Canaán, aquella tierra donde fluiría leche y miel, donde habría provisión, pero de una manera más grande, hermanos. Gosén está prefigurando a la Canaán celestial, donde estaremos cerca de Dios y estaremos saciados completamente de su presencia. Hermanos, esta historia de Génesis 45 tiene su clímax cuando José les dice a sus hermanos: yo soy José. Y de la misma manera, hermanos, el Cristo resucitado se presenta ante el mundo pecador y les dice: yo soy Jesús, el que murió, pero el que ahora vive. Yo soy Jesús, el que Dios envió para salvar a los pecadores. Así como José, después de haber sufrido, fue exaltado hasta convertirse en la mano derecha de Faraón y en una fuente de bendición para las naciones durante una grave hambruna, así Cristo, hermanos, después de haber sufrido, fue exaltado a la diestra de Dios y es la fuente de bendición para todas las naciones. Es la fuente de bendición para todo aquel que cree en Él. Esta historia, hermanos, de Génesis 45 es especial. Es linda, hermanos, porque vemos una reconciliación familiar, una reconciliación de José con sus hermanos, con su padre. Pero nuevamente, hermanos, es más gloriosa esta historia de Génesis 45 porque nos está prefigurando, nos está anunciando una reconciliación más grande y más gloriosa. La reconciliación de Dios con los pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de aquel que como Judá se ofreció a ser nuestro sustituto, a tomar nuestro lugar en esa cruz, hermanos, a recibir lo que nosotros merecíamos. Él dio su vida, hermanos. Él derramó su sangre en esa cruz.
Él recibió la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, y es por eso, hermanos, que hoy estamos aquí. Es por eso, hermanos, que hoy podemos adorar a nuestro Señor. Amén. Teniendo esto en mente, hermanos, pongámonos de pie y sigamos adorando a nuestro Señor.